Juan Abud es licenciado y doctor en Psicología por la Universidad de El Salvador con la tesis Metacognición y Trastornos de Ansiedad. Es coordinador general del Colegio El Madero en sus 3 niveles desde el año 2000 hasta la actualidad. Ha sido miembro del equipo técnico de la Escuela Especial Alborada de Ramírez Entre Ríos por más de 20 años. Miembro de diferentes equipos de profesionales de clínicas psiquiátricas y instituciones especializadas en discapacidad. Miembro asociado de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, psicólogo clínico, director del Centro Cairo, dedicado a la formación, estudio y atención interdisciplinaria de pacientes con trastornos de ansiedad, docente titular de la materia Orientación Vocacional y Metodología de la Investigación, presidente de la Asociación Argentina de Psicología Realista, ECHEOMO, consultor académico y docente invitado de instituciones argentinas y extranjeras como de Brasil, Chile y México. Es asesor de Relaciones Humanas en distintas empresas de la provincia de Entre Ríos y tiene publicados El hombre moderno, dilema entre la cordura y la insensatez, ¿para qué hablan los psicólogos? Un ensayo crítico sobre la palabra en psicoterapia, Aproximación a los escrúpulos, un estudio del trastorno obsesivo-compulsivo en la vida moral, Psicología de la niñez, misterios y falacias, 3 ensayos de psicología, Educación real en un mundo virtual, Nosotros los discapacitados, una aproximación clínica, antropológica y ética a la discapacidad, y es también coautor del libro ¿Qué es la psicología?, acerca del estatuto epistemológico de la psicología, junto con el doctor Mario Paconeto y Ernesto Alonso. Tiene además publicadas varias separatas y es expositor de distintas conferencias de distintos lugares de nuestro país. Estamos escuchando hoy acerca de la educación de las virtudes en la era digital, revolución tecnológica y revolución cultural. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, es necesario traer al terreno educativo, es decir, al terreno moral, esta realidad tan presente de las nuevas tecnologías y no al revés. No que las nuevas tecnologías absorban los planteamientos morales. Y podríamos decir que no se trata ciertamente de salir de este dilema con afirmaciones de alguna manera, de alguna interminable generalidad o una peligrosa ambigüedad, sino que se trata de ver esta realidad a la luz del magisterio perenne, ¿no? de la sabiduría de los maestros. Reparemos un poco en este riesgo, el riesgo de pensar el mundo con categorías técnicas, es decir, respondernos a la inquietud por el mejor ser del hombre y de la patria con explicaciones que como tales terminan siendo secundarias, accesorias y en definitiva ideológicas, ¿no? Este es para nosotros un verdadero riesgo, ¿no? Este desvío axiológico, podríamos decir, nos parece que puede estar presente, y es un riesgo, en el planteo que hagamos acerca de las nuevas tecnologías, ¿no? Así como el tema político no se resuelve con alguien que controle la inflación, o el tema de la justicia no se resuelve agregando incisos o normativas de situación, ni la educación sexual se resuelve brindando más información. Bueno, tampoco el dilema técnico se enfrenta mejorando plataformas o armando protocolos de mejor uso. No, al menos, en lo esencial. No olvidemos que las ideologías son
especialistas en no llegar nunca, nunca y deliberadamente al corazón de los problemas, ¿no? Las ideologías son las grandes desviadoras del fondo último de los problemas que nos azotan, que nos acucian. Por eso el riesgo con este título, ¿no?, que hemos puesto, de la educación de las virtudes en la era digital, el gran riesgo que tenemos es que se lo entienda como una mixtura que proponemos unir un poco a la fuerza, ¿no?, sin mucho sentido, pero que como podamos, o aunque sea extrínsecamente, unamos el mundo de la tecnología o la realidad tecnológica con la tarea para nosotros mismos y para nuestros hijos de ser mejores, es decir, la tarea educativa. Y esto se traduce en afirmaciones que solemos oír seguramente con mucha frecuencia. Por ejemplo, no son ni buenos ni malos, todo depende cómo se use, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha escuchado en algún momento salir de este dilema, de esto que nos aplasta, que ocupa hoy por hoy muchas horas de nuestra vida, muchos espacios de nuestra vida cotidiana, y quién no ha escuchado como respuesta a semejante realidad tan abarcativa el intento de salir con un criterio axiológico tan genérico, ambiguo y peligroso de nada menos que no es ni bueno ni malo, todo depende cómo se use, como si con esa afirmación pudiéramos responder o quedarnos tranquilos porque las nuevas tecnologías no tendrían para decirnos o para amenazarnos más que eso, algún criterio accidental de uso, ¿no? Existe, sin dudas, y es bueno preguntarse y descubrirlo, una conexión de principios en estos temas. Precisemos de qué hablamos con esto de las nuevas tecnologías, porque si ustedes se ponen a pensar, por supuesto que la realidad de lo técnico, la realidad de lo hecho, de lo fabricado, de lo útil para el hombre, es tan viejo en realidad como el hombre mismo. Entonces, en el planteo de la cuestión, ¿no?, nuevas tecnologías y educación, nos encontramos con dos riesgos, podríamos decir, que apuntan a la posibilidad de una mala definición inicial, es decir, que no encontremos muchas veces respuestas o que no encontremos categorías axiológicas, pero no tanto porque no teníamos las respuestas, sino porque planteamos mal el problema. A veces hay que detenerse, demorarse, todo lo que haga falta en primero ponernos de acuerdo en cuál es el objeto propio de aquello que nos preocupa o aquello que estamos queriendo evaluar y considerar. Y decíamos, nos encontramos en esto con dos riesgos, también de constatación posiblemente cotidiana. El primer riesgo es quebrar lanzas contra algo, en este caso la tecnología, o para decirlo más acotadamente, las nuevas tecnologías, que después vamos a precisar, y sentar un criterio prudencial, pero absolutamente categórico, taxativo, intransigente, pero al cual, sin darme cuenta yo mismo, después renuncio solo parcialmente. Es decir, si nosotros simplificáramos el problema y protestáramos contra las nuevas tecnologías así a secas y genéricamente y dijéramos lisa y llanamente, no tenemos nada que hacer ni preguntarnos por las nuevas tecnologías, entonces yo no voy a usar el celular, hay una mala definición porque hay una incomprensión del objeto propio de las nuevas tecnologías. Si mi enojo y mi protesta con fundamentos legítimos es a lo tecnológico, así a secas, bueno, podría ser que no use el celular, pero si quiero tener un criterio prudencial acorde, tampoco tendré que usar la computadora. Cuando me suba al auto no tendré que mirar el tablero que me orienta, no usar el cajero para retirar dinero, no usar el Smart TV.
y casi diría que si hiciéramos una lista, posiblemente ni la cafetera o la licuadora podríamos usar, porque todo está empapado, hoy por hoy, de la noción genérica de nuevas tecnologías que, insisto, es necesario definir. Entonces, por un lado, el riesgo es creer que combatimos en un ámbito en el cual estamos direccionando muy unívocamente el problema, y el problema es mucho más amplio. O sea, nuestra lucha o nuestro planteo no es respecto al uso del celular, porque la realidad de las nuevas tecnologías es mucho más complejo. Y el segundo riesgo, que también es muy frecuente y de constatación, es rechazar algo en nosotros, en nuestro ámbito, en nuestra preocupación educativa, rechazar algo, tal vez por una intuición legítima, genuina, pero hacerlo por lo secundario y que como tal va a quedarse sin fundamentos en pocos días. Doy dos ejemplos. Es como si yo me hubiese negado inicialmente a la comunicación por WhatsApp con una preocupación genuina educativa, pero mi fundamento hubiese sido que yo cuando hablo prefiero verle la cara a mi interlocutor, lo cual es legítimo, pero al mes apareció la función de poder verle el rostro y así se fueron agregando funciones, por lo cual yo podría haber sentado un criterio prudencial con intención educativa que alguna insolvencia en el fundamento hubo porque la misma tecnología se encargó de desestimar el criterio. Mi criterio fundante era que yo no hablo si no le veo el rostro a las personas y evidentemente la razón de fondo no podía ser esa porque a los 30 días se acabó ese fundamento. Los que preferimos una y mil veces leer los libros reales con hoja y sentir el olor y tenerlo y ver y... Bueno, cuando apareció el libro digital, puede haber una intención legítima y una intuición de que hay algo que se está perdiendo. Pero si yo no leí ningún libro en la pantalla digital con el argumento de que prefiero poder marcarlo, la función fue creada al poco tiempo. Pero prefiero que se parezca a una hoja. Al poco tiempo se tenían un contorno de hojas. Yo no sé si ya salió, se estaba buscando incluso algún tipo de provisión a los demás sentidos para que en algún momento los mismos aparatos generen incluso aroma de aquello que constituye el objeto propio con el cual uno está en contacto. Con lo cual, yo no me voy a oponer a que se prefiera ir a comprar los libros impresos, al contrario, pero de no hacerlo debemos preguntarnos más seriamente o más profundamente cuál es el fundamento, porque no vaya a ser que yo crea que es un fundamento filosófico, casi teológico, y en realidad me lo tumba la misma tecnología. Con lo cual quiere decir que hay algo en la base que aún está pendiente. Hay algo más que, insisto, tal vez por una genuina y sana sospecha, yo creo que estoy perdiendo, pero que no es aquello en lo cual estoy poniendo el foco. Es decir, debemos afinar qué criticamos, cuándo criticamos. Y esto no es un tema menor, porque la falta de definición del objeto, digamos, del quid, nos desarma argumentativamente. Es decir, si nosotros nos quejamos, si nosotros criticamos, si nosotros protestamos, pero cuando nos preguntamos seriamente cuál es el objeto, qué es aquello que estamos criticando y nos encontramos sin argumentos sólidos, bueno, eso debilita nuestra capacidad de pensamiento crítico. O sea, no es un tema menor. Yo no puedo apurarme a tener respuestas educativas que nunca serán fórmulas matemáticas ni oraciones de recetario, pero ni siquiera puedo tener un criterio prudencial, moral y cristiano, si no termino de definir en qué consiste aquello que digo que me preocupa, que es un desasosiego, pero cuando lo tengo que traducir a un argumento, no puedo ni siquiera terminar de ponerlo en palabras. ¿En qué pensamos entonces cuando hablamos de nuevas tecnologías? Para no aclararlo, obviamente, en el resto de esta exposición. Bueno, en poco más, poco menos, en lo que puede englobarse en lo impropia
impropiamente y perjudicialmente llamados aparatos inteligentes, ¿no? El objeto material de nuestro estudio, de nuestra preocupación, es lo que se llama el automatismo resolutivo de problemas o el paradigma del procesamiento de la información. En eso pensamos cuando nosotros decimos, bueno, con esto de las nuevas tecnologías. Porque, insisto, aún eso podemos preguntarnos, ¿qué es esto? ¿En qué consiste esto de las nuevas tecnologías? Bueno, la columna vertebral es todo lo que quede enmarcado en un algoritmo como un programa que permite alcanzar, ¿no? Un algoritmo es un cierto programa que permite alcanzar un determinado objetivo con un conjunto metódico de pasos, ¿no? Disculpen esto que tiene cierta, no sé si dificultad, pero es necesario hacerlo porque todos hablamos de las nuevas tecnologías y a veces no sabemos si nos referimos, insisto, solo a la computadora, al tablero, al televisor o a una simple calculadora. Es decir, la inteligencia artificial, la mal llamada inteligencia artificial, lo que constituye un conjunto metódico de pasos que pueden emplearse para hacer cálculos, resolver problemas, tomar decisiones. Todas las nociones medulares de las nuevas tecnologías, ¿no? Computadora, inteligencia artificial, placa madre, programa, gravitan en torno a esta noción de algoritmo. Es cierto, y este dato no es menor, y simplemente quiero dejarlo enunciado, que hoy no digo genéricamente, hoy, ahora en mayo, esta semana, estos días, se ha reflotado o se habla de la inteligencia artificial como de un auge imparable por algunas novedades más que lo único que hacen es sumar cuantitativamente algún tipo de noticias. Pero lo cierto es que ya existen en varios lugares del mundo donde se estudia este tema grandes núcleos de decepcionados de las promesas de la inteligencia artificial. Es decir, es cierto que hoy el mundo entero habla, por motivos muy actuales, de la inteligencia artificial. Pero tampoco descontextualicemos históricamente, porque no es cierto cuando uno dice con esto ahora de la inteligencia artificial. El concepto y la realidad ya tiene no menos de 70 años, y en rigor lo que está pasando en el mundo, sepámoslo, son núcleos de quienes han vivido de la noción de inteligencia artificial que están empezando a notar baches y decepciones y algún tipo de promesa, aún a nivel natural y adaptativo, que no se está cumpliendo. Es decir, la inteligencia artificial como concepto, insisto, aún a nivel mundano, ya está mostrando sus pies de barro. Quede al menos, por esta vez, al menos planteado. Sepan, disculparme, un simple repaso que por viejo parece olvidado. Previo a la inteligencia artificial, vivimos, respiramos, todos nosotros, nuestros hijos, un ambiente que es profundamente tecnolátrico. E insisto, disculpen esta aclaración, pero en parte ayuda a entender mejor el ambiente en el que estamos sumidos de las nuevas tecnologías. Pero nosotros respiramos permanentemente, y cuando uno dice nosotros, piensan los hijos, pero también es bueno no excluirse nosotros mismos. Estamos empapados de un proceso tecnolátrico que tiene varias características, de las cuales las enuncio rápidamente, pero la primera de este ambiente cultural o contracultural tecnolátrico el primero es el progresismo, también en materia tecnológica, que es que por ser tecnológico y ser nuevo es bueno a priori. Toda novedad tecnológica debe ser acogida como una bondad en sí misma. ¿Por qué? Por el solo hecho de que es una novedad tecnológica y es nueva. No estaba en abril, apareció en mayo, entonces sin muchos planteos, lo que necesito hacer es ver dónde se consigue y cómo voy a hacer para que me mejore necesariamente la calidad de vida. La tecnolatría ha invertido los planteos generando
una confusión de consecuencias inconmensurables. Tienen razón cuando se dice que la naturaleza compleja de los medios técnicos actuales ha tendido a eclipsar los fines para los que estos medios fueron originalmente creados. Nosotros estamos en un ambiente en el cual ya casi no nos preguntamos el sentido último de lo hecho por el mismo hombre. Sentido último que no sea el inmediato de escuchar por lo pronto cuáles son los beneficios del momento que esa tecnología me va a dar. No hace falta realizar complejos silogismos, ¿no? Ni un razonamiento filosófico extenso. Alcanza con que abramos los ojos, ¿no? Las nuevas tecnologías están presentes entre nosotros y nosotros las acogemos como una bondad en sí misma. Y en muchos casos hemos perdido la razón, la teleología, el hacia dónde, el para qué, de lo que literalmente aparece cada mes. Y tal vez justamente por esto, en esto del progresismo en la tecnología, hemos olvidado esto de que tal vez requiera alguna precisión, pero de que el progreso en esto avanza por sustitución y no por adición. Y este es un tema que no siempre reparamos en la importancia. La tecnología, a medida que nosotros la recibimos, no avanza por adición, no sumamos a nuestra vida una determinada mejora en lo que fuera, insisto, aún pensémoslo por ahora a nivel casi adaptativo. Lo que se le dedica a uno, se le resta al otro. Es decir, el progreso avanza por sustitución. También en esto podemos hacer cada uno de nosotros un test personal. Podemos preguntarnos cómo es nuestra dedicación o cuáles son nuestras primeras acciones al iniciar el día. Y en esas acciones, ¿cuánto tiene lugar, por ejemplo, el celular? Y recordemos que el tiempo es limitado. Es decir, si yo de 6 a 7, por ahora, seguirá siendo siempre 60 minutos. Y en ese sentido, el tiempo ocupado para una invención tecnológica es tiempo restado a otra dedicación. Entonces, el celular, que tantas bondades operativas ofrece, ¿reemplaza a la computadora como sistema operativo o reemplaza a la mesa familiar? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de hacer las dos cosas a la vez mientras se tenga el celular, mantener la conversación familiar, o necesariamente hay que plantear una sustitución? ¿El uso del celular al empezar el día reemplaza la agenda organizativa o reemplaza parte de la oración de la mañana? Porque insistamos, de 6 a 7 serán siempre 60 minutos y el tiempo dedicado a una cosa necesariamente va a ir en reemplazo de lo hecho anteriormente. En segundo lugar, primero entonces el progresismo. Segundo, la pretendida neutralidad técnica que tanto daño ha hecho en una mala comprensión. El decirlo tan rápidamente que los medios no son ni buenos ni malos, que la tecnología no es ni buena ni mala. Tenemos que convencernos que el tema tecnológico en el hombre no es solo el tema tecnológico. La neutralidad técnica, la pretendida neutralidad técnica y la asepsia moral con que se envuelve a las nuevas tecnologías han sido, sin ninguna duda, dos trampas mortales en las que posiblemente hemos caído. Craig, que se ha dedicado bastante a este tema, dice: la tecnología moderna es mucho más que simplemente una herramienta neutral. Es una constelación única de ideas que tanto describe como determina la calidad manipuladora de relaciones que hemos elegido asumir con respecto a la naturaleza, entre nosotros y con respecto a Dios, nada menos. O sea, las tecnologías conforman una constelación tal que han condicionado el modo como nosotros nos vinculamos con la naturaleza, entre nosotros y respecto a Dios.
Y no estamos solos en este planteo, es decir, no se trata de buscar alguna originalidad para encontrar enemigos donde no los hay. No estamos solos en este planteo. El español, seguramente conocido por muchos de ustedes, Miguel San Martín Fenolera, dice que la actual tecnología digital destaca entre todas las demás por una característica fatal que la hace singular. No solo es protésica, sino también sustitutiva del ser humano. No solo nos ayuda en la realización de ciertas tareas, sino que se asimila a nosotros y nos mecaniza y nos deshumaniza, y a un tiempo conspira para nuestro fin. Se trata de una conducta suicida disfrazada de diversión y confort. Esto lo dice Miguel San Martín Fenolera respecto a las nuevas tecnologías. Para no extendernos en esto, dos características más que también cuántas veces hemos posiblemente descuidado. Quienes crean, tienen una idea de hombre y de fin del hombre. Es decir, hay un presupuesto antropológico y por lo tanto hay un presupuesto ético en quienes crean la tecnología. Y en muchos casos está explícitamente declarado. ¿Cuál es el fin explícitamente declarado de los grandes mentores de las nuevas tecnologías? Seréis como dioses. Textualmente, el hombre no necesita de Dios para impedir el hambre, la peste y la guerra, porque toda la expectativa está puesta en lo que logren las nuevas tecnologías. Los avances de las ciencias informáticas tientan al hombre con una eventual transformación en un superhombre, cuyos atributos, inmortalidad, felicidad y poder, lo pondrían a la altura de Dios. Ese es el presupuesto antropológico y ético de los principales mentores de las novedades tecnológicas de la actualidad. ¿Y qué decir? Es decir, en tercer lugar, entonces, hay presupuestos antropológicos y éticos. Quienes crean las tecnologías, por supuesto que tienen una noción de hombre y una noción del fin del hombre. Nociones que las van a plasmar en la configuración técnica de aquello que hacen. Y en cuarto lugar, y también quede solamente enunciado, y que muchas veces descuidamos, son las intenciones. ¿Quién de nosotros podría dudar, sospechar o tener tal ingenuidad de pensar que no hay intenciones detrás de la técnica que están vinculadas al control y a lo comercial, entre otras cosas? ¿No? Las nuevas tecnologías están como intención en general explícita de que nosotros volquemos la mayor cantidad de datos posibles para que puedan disponer de eso para la misma finalidad. En algunos casos será con alguna finalidad de orden educativo y mayormente y sin dudas y abiertamente, en esto insisto, no hace falta hacer grandes investigaciones, de orden comercial. Se capitalizan los datos que nosotros volcamos a las nuevas tecnologías para que la rueda se complete y sean las nuevas tecnologías las que ofrezcan aquello que se necesita para la compra de todas nuestras necesidades o pseudo necesidades. Entonces, en cuarto lugar, no podemos desconocer que hay intenciones de diversa índole en la conformación de las nuevas tecnologías. Entonces, todo esto, estas cuatro características, es el clima contracultural que nos empapa cuando intentamos comprender o acercarnos al tema de la técnica actual. Ahora, fíjense, el marco general, una vez más, ya lo dieron nuestros maestros. El padre Julio Membiel llama a este proceso, que le da una data de no menos de 5 siglos, proceso canceroso,
Esta es la expresión que usaba el padre Julio Membiel, proceso canceroso. E identifica 5 lacras y usa también esta palabra, lacra. Dice, nuestra ruina está sentada, este proceso mortal está apoyado sobre 5 lacras, de las cuales una, y también literalmente, es la tecnocracia, utilizado por el padre Julio. Y si a alguno le interesa, las 4 lacras restantes: el socialismo, el comunismo, el naturalismo y el liberalismo. Digan. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Digan si no parece escrito ayer sábado, y fue escrito en el año 1966. Las 5 lacras que el padre Julio Membiel identifica de este proceso canceroso utilizado por él son la tecnocracia, el socialismo, el comunismo, el naturalismo y el liberalismo, escrito en el año 1966. Y después nosotros salimos a buscar novedades informativas y formativas cuando la vigencia de nuestros maestros, cada día que pasa, cada mes, cada minuto, es más patente, más actual y más urgente. Avancemos entonces un poco más. Se habla, y con razón, utilizando una expresión que alguna vez usó Benedicto XVI, de una mutación antropológica. Mutación antropológica. Esta es la expresión que se hizo conocida inicialmente por Benedicto XVI, y podríamos decir que es el hombre a imagen y semejanza de la técnica. Por eso, paranoias de lado, nos podemos preguntar, ¿nosotros utilizamos la técnica o la técnica nos utiliza a nosotros? ¿Las nuevas tecnologías nos vienen muy bien a nosotros o nosotros le hemos venido muy bien a las voluntades que hay detrás de las nuevas tecnologías? Solemos escuchar que es llamativo cómo las máquinas se parecen al hombre. Nosotros nos podemos preguntar, ¿será así? ¿O es más llamativo en realidad cómo los hombres nos estamos pareciendo a las máquinas? En el lenguaje,
en el pensamiento, en las decisiones. Por supuesto que no es suficiente botón de muestra, ¿no? Pero ¿qué pasará? Y ayer justamente Antonio enunció algunas de esas expresiones. ¿Qué pasará que solemos escuchar frases, términos cada vez más frecuentes, trasladados de la máquina al hombre, ¿no? Está tildado, tiene poca batería, está procesando mal, tal persona debería cambiar el chip. En psicología mismo se usa clínicamente a efectos terapéuticos la noción de virus informático con un gran peso en la clínica. Es decir, para entender al hombre no se recurre al de ánima, sino a la noción de virus informático. Y más grave aún, lean, de ustedes quienes estén en el ámbito escolar, lean las normativas del Ministerio de Educación, ¿no? Cuando no, ajenos a lo esencial. Fíjense, iban a ver una extrapolación clara, cruda, entre el sujeto aprendiz y una sofisticada o no procesadora de información. La política educativa actual en Argentina parte de un paralelismo adaptativo de la inteligencia humana con el modo de funcionamiento de un aparato que procesa información. Ese es el paralelismo, que después se traduce en propuestas concretas, didácticas y pedagógicas. Ya no hablamos de buscarlo, sino de googlearlo. No usamos casi la expresión, mucho menos estudiarlo. Vamos a estudiar este tema, no, vamos a googlear este tema. Por eso nos podemos preguntar, ¿no es constatable que ya la máquina no simula las operaciones humanas, sino que el obrar humano se conforma según las reglas de la máquina? Y de hecho podríamos seguir con las preguntas, ¿no? ¿De verdad creemos que las novedades tecnológicas para comunicarnos no impactarán en nuestra interioridad? O incluso cambiemos el tiempo verbal. ¿De verdad creemos que no impactaron y no impactan a diario, generando una mutación tan progresiva como permanente y real? Yo no soy especialista en comunicación, y este ejemplo ya lo he dado varias veces, pero tratemos de imaginar a efecto de esta mutación antropológica, y mientras damos las brevísimas características, comparemos o imaginemos la conversación en una mesa con un mate de por medio, cara a cara y en directo, con la posibilidad que todos utilizamos de este, entre comillas, modo técnico de comunicarnos, que es el audio de WhatsApp, ¿no? Imaginemos la conversación personal, directa, cara a cara, y mientras tanto repasemos la posibilidad que un audio de WhatsApp, que posiblemente no hay ninguno de nosotros, salvo mi papá, que se sigue resistiendo al uso del WhatsApp, ¿quién de nosotros no utiliza este modo, insisto, técnico, entre comillas? Se envía el mensaje mirando, por supuesto, no la cara, sino le hablo al aparato en definitiva. Nos hemos acostumbrado, tiene su razón, todo lo que uno quiera. Le estamos hablando al aparato, no al destinatario en persona. No tenemos entonces la expresión del rostro, no tenemos la expresión corporal. Si no sabemos qué mandar, por suerte tenemos los emoticones, los stickers, o todo lo que vaya surgiendo, que va a ir siendo cada vez más complejo, de respuestas automatizadas, que psicológicamente eso también tiene una implicancia altísima, porque después vamos a volver sobre esto, pero el lenguaje y el pensamiento están muy vinculados. Y si mi lenguaje no lo da un pensamiento y una interioridad que se manifiesta de su riqueza, sino que lo da un determinado emoticón, en algún momento yo voy a terminar pensando y sintiendo como los emoticones. De todos modos, mando un audio, no veo el rostro. Si se me complica, puedo mandar un sticker, un emoticón. El receptor lo escucha cuando quiere. Y lo escucha si quiere. En realidad puede no escucharlo. También impensado
en una conversación cara a cara. Es decir, se rompe la simultaneidad y la lógica temporal del contacto. Lo puedo borrar cuando lo estoy armando y lo puedo borrar una vez enviado. Imagínense, si estuviéramos hablando de esto hace, no 200 años, hace unos años, poder decir algo y que yo nunca lo haya dicho. Es decir, la saga, nosotros nos vamos acostumbrando, pero la saga de Volver al Futuro no tiene elementos muy distintos al que nosotros hacemos hoy con las nuevas tecnologías. O sea, si ustedes se fijan, temporal, en la lógica temporal, nosotros podemos desarmar algo que dijimos. Y lo podemos desarmar incluso una vez que lo escuchó, o lo podemos desarmar una vez que sin haberlo escuchado. Y cuando lo estamos escuchando a lo que nos mandaron, si estamos apurados lo podemos acelerar. Y también lo podemos saltear. Y también podemos saber de antemano cuánto dura lo que el otro me está diciendo. Es decir, tengo el control de la comunicación de una forma inédita. Yo ya sé cuando me mandan un mensaje cuánto va a durar. E incluso sé qué onda sonora va a tener. Por lo tanto, puedo evitar que si me va a gritar, yo ya lo sé porque me aparece antes. Entonces, estoy advertido de antemano. Entonces, tengo el registro y el control de la comunicación con una manipulación que es inédita. Podemos deformarlo, podemos acotarlo. Bueno, todo esto, y a nosotros, porque esto yo no conozco de tecnología, sinceramente, seguramente hay más que esto. Lo que sí nos tiene que preocupar como educadores no son las novedades tecnológicas, es que todo esto que acabo de decir y no nos sorprende. Al contrario, forma parte de nuestro modo habitual de entender el diálogo. Y nosotros después creemos que lo virtual no tiene efectos reales. Entonces, lo primero que tenemos que evitar en esto es la ingenuidad, ¿no? En la comunicación, que es el terreno predilecto de la revolución, si empobrecemos el lenguaje, empobrecemos el pensamiento. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿es paranoia sospechar, suponer que posiblemente hoy nuestra estructura racional y silogística de pensamiento esté más moldeada por los emoticones, los WhatsApp breves y los textos mal escritos que por la lógica aristotélica? Es decir, ¿es paranoia pensar que posiblemente nosotros pensamos más con la lógica whatsappera? Posiblemente no. Es el hombre el que ha incorporado la lógica maquinal. Y esto es de una profundidad gigante. Nosotros, en lo individual y en lo social, hemos incorporado, y no nos sorprende, más una lógica que nos compara a las máquinas que en la devolución de nuestra propia identidad. El presidente, y por supuesto no podía tampoco ser de otra forma, ha dicho que la pandemia es una buena oportunidad para resetear a la humanidad. O sea, el reseteo, imagínense, que no está en el lenguaje de la ética Nicómaco. Es decir, es la traspolación de la concepción del hombre en este escalón cultural tan raro que es el hombre tecnolátrico, ¿no? Entonces, ¿qué es más patente? ¿Lo mucho que ha avanzado la inteligencia artificial o lo mucho que ha retrocedido la inteligencia natural? Nos tenemos que preguntar, ¿no existirá una relación inversamente proporcional pero directa entre el avance de uno y el retroceso del otro? Fíjense también, en el mismo año que el padre Membiel, en 1966, Leopoldo Marechal decía en su poema de Robot que es un imbécil atorado de fichas, hijo de un padre zurdo y una madre sin rosas. Es cierto, 1966, y había que tener la talla de Marechal, ¿no?, para no encandilarse con la técnica. En cambio, por supuesto, el hombre moderno, al hacerlo, al encandilarse, se ha mimetizado con la técnica. Por eso, el mismo Marechal es el que de alguna manera, y con esta visión premonitoria de lo que algunos han llamado el Homo Interneticus, ya Marechal decía, el hombre que construye robot necesita primero ser un robot él mismo. Vale decir, podarse y desvestirse de todo su misterio primordial. Y acá, con esto,
nos vamos acercando a la clave de comprensión del hombre moderno ante las nuevas tecnologías. Demos entonces de esta encrucijada entre nueva tecnología y educación, un ejemplo y una causa que queremos ver. Demos un ejemplo del cruce entre nueva tecnología y educación, que es el de la automatización. Ya sabemos, las nuevas tecnologías hacen por nosotros una multiplicidad de tareas, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, calcular, pronosticar, procesar, medir. Es decir, esta tecnología tiene un poder alto de procesamiento de información. Y es cierto que un programa resuelve en un rato lo que a nosotros nos llevaría incontables horas, ¿no? Esto es un hecho, mecanismos sutilísimos de autorregulación, de adaptación, de resolución de problemas. ¿Qué ha hecho esto? Esto ha hecho que lleguemos a un altísimo nivel de automatización de nuestra vida cotidiana. Porque claro, es evidente, haciendo las veces de inteligencia artificial, razona, programa, planifica, selecciona, previene, deduce, concluye y arma. Es decir, la planificación de la inteligencia artificial ocupa buena parte de nuestra vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Que mucho de lo que nosotros podríamos o deberíamos hacer, lo hace una máquina. Que lo que en muchos casos podríamos o deberíamos resolver, lo resuelve un aparato. Y, subrayo, lo que deberíamos razonar, lo razona un programador. Por eso es que estamos ante un progresivo reemplazo de la prudencia por el programador. La automatización, y esto tampoco, insisto, no es un invento nuestro, la automatización ha reducido al mínimo aquellos dilemas que requieren realmente pensar, al menos si uno quiere sacarse encima la tarea de pensar. Si uno quiere sacarse encima la tarea de pensar, la automatización nos ofrece reducir al mínimo aquellas cosas que necesitamos razonarlas por nosotros mismos. La automatización pone en riesgo, entre otras cosas, nuestra capacidad reflexiva. Es decir, en el pensamiento y en el obrar, tal vez no hemos todavía o no nos hemos percatado que las máquinas han ocupado nuestro lugar, ¿no? Automatización, podríamos decir, y pasividad, ¿no? Automatización y superficialidad. Nos acercamos bastante a la descripción del hombre moderno. Doy un ejemplo más, un segundo y último ejemplo de la automatización. Ustedes saben que existe, y les repito, lo digo sin conocer el detalle, si se quiere, técnico, ¿no? Pero ustedes saben que existe un programa por el cual enviamos un audio y el programa no solamente traduce por escrito el audio, sino que aparte nos envía, como gentileza, un resumen. Si mandamos un audio, se traduce por escrito y aparte va de regalo un resumen final. Es cierto, el maestro Brie nos enseñó que no es lo mismo resumen que síntesis. Él decía que la síntesis es una operación intelectual, si se quiere, más vigorosa, más intensa. Pero en este caso tomémoslo legítimamente como comparables o como equiparables. Nosotros podemos preguntarnos, ¿no es la traducción algo más complejo que una simple transcripción de términos a efectos de dar con el sentido? Es decir, la transcripción de lo hablado a lo escrito ¿no empobrece la riqueza y la complejidad que tiene el traducir de alguna manera los términos para lograr muchas veces dar con el verdadero sentido? O sea, aquello de la palabra, del sonido y el sentido, y que es muy fácil la traición en la traducción, ¿no nos lleva a pensar que la traducción tiene necesariamente una participación cognitiva?
¿No es el resumen o la síntesis, tomemos como sinónimo, no es en realidad una operación cognoscitiva? La síntesis. ¿No nos enseñaron que el realizar una síntesis es una de las operaciones de mayor vigor intelectual? ¿No pasó esto en realidad con el famoso googleo para buscar definiciones y ahora con el chat GPT para la sistematización? Ahora fíjense lo que nombré: definición, síntesis, sistematización. ¿No son estos los hábitos del pensamiento riguroso de los que nos habló Roberto Brie como condición necesaria para pensar bien, para ejercer el espíritu crítico? Recomiendo especialmente, justamente es un libro sintético como ninguno, creo que no llega a 30 páginas, fruto de ese vigor intelectual del maestro Brie, escrito en el año creo que 97. El librito se llama Los hábitos del pensamiento riguroso. Y es una demostración, una constatación de que nuestra capacidad crítica se ha reducido al máximo porque no sabemos pensar. Y no sabemos pensar porque no tenemos los hábitos necesarios que de alguna manera nos permitan recibir con las características del recipiente aquello que vamos conociendo. Todo esto que hace la tecnología no es imperceptiblemente que fuimos dejando aquellos hábitos que hacen a nuestra capacidad crítica. Entonces sí podemos decirlo con alguna seguridad: la automatización nos endurece mentalmente. Pero nosotros seguimos muchas veces viendo solo una cuestión técnica, una comodidad adaptativa o un simple beneficio pragmático. Entonces llegamos un poco al corazón de nuestra preocupación, ¿no? Dimos un ejemplo de la automatización y ahora aproximemos una causa que es, podríamos decir, la siguiente: las heridas del hombre moderno se recrudecen en el terreno de las nuevas tecnologías. Todo lo que el hombre moderno y revolucionado tiene, lo ha manifestado en el uso de las nuevas tecnologías. Por eso podemos decir también que las nuevas tecnologías, lejos de instar a una regeneración genuina del humano, lo que ha hecho es, ha despertado lo peor en él. Nombremos solo, enunciemos qué heridas ha despertado del hombre revolucionado. Primero, la superficialidad. El hombre moderno, no el hombre tecnológico, el hombre moderno, fruto de la revolución cultural, es un hombre superficial. Y esto se ve en las tecnologías con el creciente automatismo en nuestra vida. Segundo, el hombre moderno es un hombre adormecido ante el totalitarismo ideológico. No es fruto de las nuevas tecnologías, pero nosotros vivimos contentos al amparo de la virtualidad, sobre lo cual sí me quiero detener un poquito. Tercero, la pérdida del pudor. Una herida del hombre moderno es que el hombre moderno es un hombre vaciado, que ya no tiene nada para preservar, tiene todo para mostrar y todo para curiosear. Esto se ha potenciado, obviamente, en el uso de las redes. Cuarto, propio del hombre moderno, la ley del número, la aceptación de que la mayoría es fuente de verdad, el que hemos sido reducidos y hemos aceptado que somos masa y no comunidad, no somos más que un número. Y esto tampoco es un descubrimiento de las nuevas tecnologías, pero los programas, los gráficos, las estadísticas, las tendencias, los me gusta, lo que han hecho es ratificar aquello que la revolución ya nos había acostumbrado, que es el desprecio por lo cualitativo y el sentirnos felices con ser una cifra más, una estadística, y no ser capaces de salirnos de los parámetros de los guarismos que tiran las mejores tendencias, o la mitad más uno. Ahora, esta herida del hombre moderno, la adoración que tenemos al número o a lo cuantitativo, no es un descubrimiento de las nuevas tecnologías, pero lo que hacen es recrudecer e infectar esa herida y hacerlo de forma exponencial. No me voy a detener en el automatismo, pero sí quiero hacerlo en el tema de la virtualidad, ¿no? Como la segunda herida.
Nosotros hemos aceptado ser esclavos de los totalitarismos ideológicos. Y uno podría decir, pero ¿y esto qué? ¿En qué me afecta? ¿Qué tiene que ver con la cuestión de la virtualidad? Entonces, tendríamos que hacer primero una aclaración de origen respecto a la palabra virtual, ¿no? Sin intención de fastidiarlos académicamente, pero es importante. La palabra virtual, lamentablemente, está mal utilizada. Si nos propusiéramos, hasta las últimas consecuencias, recuperar el lenguaje, en realidad la palabra virtual está exactamente al revés utilizada en el sentido que tiene, porque la palabra virtud o virtual viene de crecimiento, algo que se desarrolla, algo que crece. O sea, lo virtual sería exactamente al revés, terminológicamente. Sería algo muy real, muy presente y que está ahí listo para, digamos, hacerse, convertirse en acto, ¿no? Pero que está ahí latente y presente. O sea, virtual es potencial, es crecimiento, es virtud. De todos modos, nosotros hemos aceptado, y digamos justamente para que se entienda, al menos en este contexto educativo, este sentido más amplio, que es el de ilusorio, ¿no? Lo virtual, entre nosotros cuando hablamos, esto está en la realidad virtual. ¿Qué estamos queriendo decir? Estamos en el ámbito de lo ilusorio, de lo que es, pero no es. Entonces acá necesitamos, insisto, muy esquemáticamente, pero desglosar el problema de lo virtual. Porque lo virtual tiene dos facetas y una apoya sobre la otra. Lo primero, sobre lo virtual, es que el hombre moderno efectivamente es virtual porque está atravesado absolutamente por la mediatización digital en todo. Primera acepción y primer escalón de la seriedad de lo virtual. El hombre moderno vive en la virtualidad. ¿Pero en qué sentido? El primer sentido es que vive mediatizado. Hoy toda nuestra vida parece flotar en una disyuntiva entre lo real y lo no tan real, entre lo que está delante mío y no está delante mío. Por eso una honda preocupación es en qué mundo viven nuestros hijos. Porque lo que estamos queriendo preguntarnos es cómo hacemos en esto que es virtual pero real, real pero virtual, es pero no es. Pero nuestros hijos viven en ese mundo. ¿En cuál? Y ahí empiezan los problemas. ¿Es real? ¿No es real? ¿Por qué? Porque hay una digitalización que hace que la realidad esté mediatizada. Y el hombre moderno no sabe vivir sin la mediatización tecnológica de todo lo que hace, lo que piensa y lo que tiene. A tal punto que se le podría aplicar al hombre moderno lo inverso de aquello que siempre se decía de hay que vivir para contarlo. Hoy parece, ¿no? Hay que contarlo para vivirlo. Es decir, lo real no tiene entidad hasta tanto el hombre moderno, que vive a merced de estas heridas, hasta tanto no es capaz de subirlo a las redes, de publicarlo, de mostrarlo y de que sea visto. Mientras tanto, es como si se hubiese invertido y es como si lo hecho no tuviera la consistencia ontológica hasta tanto no es puesto en la virtualidad. Fíjense lo mutados antropológicamente que estamos. Y en ese sentido, la realidad virtual fuerza el modo de conocimiento humano, lo condiciona, lo empuja a vivir según las reglas de lo virtual. El hombre moderno vive según las reglas que la virtualidad le ha impuesto, en el conocimiento y en el obrar. Este es el primer escalón. Pero en este primer escalón, insistamos, el problema no es pantalla sí o pantalla no, aún en este primer escalón. El problema es si la agenda virtual va reemplazando a la real, ¿no? Pensemos de nuevo en esto que decíamos de la tecnología que avanza por sustitución. Lo que me tengo que preguntar en esta parte de la virtualidad es si ya no me levanto más y lo primero que hago es dar gracias a Dios y lo que hago es mirar el estado de WhatsApp. Si no miro primero el santo del día y lo que miro es las novedades en las redes. Si no busco primero, incluso más allá de la oración, si no tomo las medidas higiénicas y lo que tomo es el celular.
si me actualizo en las redes con más preocupación que el examen de conciencia que hago al terminar el día, si el temor a Dios ha sido reemplazado por el escrache en las redes. En definitiva, lo que me tengo que preguntar en esta parte es si miro más mi celular que mi alma, o si me acuerdo antes de cargar la batería que rezar el pésame, o si reviso mi alma antes que la revisión de los estados o las cuentas, porque existe el riesgo de un reemplazo sustitutivo de lo digital. Ahora bien, hay una herida más honda de la cual me parece que a veces reparamos poco respecto a lo virtual, porque hablamos del absolutismo de lo virtual. Y dijimos que podemos darle el sentido de lo ilusorio. Lo virtual tiene algo de enajenamiento. Lo virtual tiene algo de enajenamiento. Si constitutivamente la superficialidad, como dijimos, el imperio de la cantidad, como dijimos, la pérdida de intimidad, forman parte del ideario de las nuevas tecnologías, insisto, si nosotros hemos aceptado que la superficialidad conforma lo estructural de las nuevas tecnologías, si el atropello al pudor, que no es solamente en la cuestión corporal, sino también el pudor se aplica en el lenguaje, se aplica en la vivienda, se aplica en la vestimenta, con lo cual hay que darle un sentido de intimidad más profundo. Si atenta contra la profundidad, si atenta contra el pudor, si atenta contra lo cualitativo y todo es estadístico, quiere decir que el problema o la realidad conspira contra el mejor ser del hombre, que hay un problema educativo serio. Entonces, la complicación es doble. Es doble. Dijimos lo digital, pero si estas heridas se acrecientan con lo virtual, aparte de lo digital, en sí mismo, en lo digital, ya está implícito todos estos vicios que lo que hacen es conspirar seriamente contra la tarea educativa. Doy un ejemplo para que se entienda fácilmente extrapolable. A nosotros nos enseñaron en historia que con la decadencia de la Edad Media el hombre empezó a irrumpir en su obra y ya no era tanto el desaparecer frente al bien, la verdad y la belleza, sino que el hombre empezó a querer meterse para que se sepa quién era ese autor. O sea, ya no había un desaparecer frente al objeto, sino una interposición creciente del sujeto en el objeto. Ahí tenemos ya un primer problema. Ahora, en la modernidad se agrega un segundo problema, que es que eso hecho por el hombre, aparte es feo, está mal hecho. Tendríamos el primer problema, que es que una obra sea bella, pero hay una excesiva irrupción del sujeto en esa obra, porque yo lo que quiero es contemplar la obra. No tengo tanto interés en saber si lo hizo Juan o Pedro. Y hay algo cultural que me está diciendo que si todo el mundo quiere que aparezca su nombre, ya hay un primer problema. Pero se le puede infectar ese problema con un segundo problema, que es diferente, es distinguible, que es encima que el sujeto irrumpe en el objeto, ese objeto es feo, es deforme, es antieducativo. Entonces, encima que queremos poner la firma en todo, encima ese todo, es erróneo, es feo, antiestético, es deseducativo. Entonces, nosotros tenemos un problema. El problema es que vivimos mediatizado por una cultura digital. Todo o casi toda nuestra vida es un como si virtual. Pero encima, ese como si está atravesado por una falsedad muchas veces constitutiva, porque no es un invento de las nuevas tecnologías. Entonces, a un joven que se le enseñe de que la verdad surge del recuento de votos, de la mitad más uno, de la mayoría, y que su norte, sus modelos, sus decisiones son las que surgen de un recuento estadístico, no solamente, es una falsedad traída por lo tecnológico, sino que educativamente le estamos haciendo un enorme daño, aunque no existieran los celulares, aunque no existieran las computadoras, aunque no existieran las redes. Porque el problema de lo cuantitativo, o de, como decía Jordán Bruno Ollenta, que la cantidad no comunica con el bien, es previo a las nuevas tecnologías. Nunca habrá que aceptar ni enseñarle a nuestros jóvenes ni a nuestros hijos que la verdad brota del consenso, que la mayoría siempre y necesariamente tendrá razón. Y hoy más que nunca
es más bien al contrario. Entonces, si esto está constitutivamente, ¿no?, el reino de la cantidad conforma la médula propia de las nuevas tecnologías, estamos en un problema. La cantidad no comunica con el bien, nos enseñaba el querido maestro Jordán Bruno Yenta. ¿Por qué la inteligencia artificial ha cobrado tanta fuerza? Y vuelvo con esto de las heridas, porque hemos reducido antes la vida intelectual al dominio técnico sobre la naturaleza. ¿Por qué la inteligencia artificial tomó tanto valor y tanta presencia en nuestras vidas? Porque caímos antes en la tentación de controlar racionalmente nuestra vida personal y social. Y hemos aceptado que en eso consistía el ejercicio de nuestra inteligencia. Y hemos aceptado que en eso consistía vivir. Hemos aceptado, con una ambigüedad destructiva para el mejor ser del hombre, un concepto falso y extremadamente amplio del término inteligencia. Hoy hablamos de teléfono inteligente, de pantalla inteligente, de plantilla inteligente, de cafetera inteligente, de semáforo inteligente. Sería bueno alguna vez que nosotros nos dediquemos, de la mano de los clásicos, a hacer una descripción, cómo debería ser un semáforo, por ejemplo, si realmente fuera una planificación inteligente. Y si tuviéramos una cabeza realista y clásica y completa y cristiana y arquitectónica, nos daríamos cuenta a lo lejos que estamos de una verdadera inteligencia cuando la reducimos solamente a una planificación estadística de disminución de costos o de roturas. Pero nuestra vida personal y social ha quedado atrapada en los algoritmos. ¿Cómo se le decía a las computadoras al principio? Ordenadores. Y el ordenador efectivamente ordena, pero ordena con un criterio cuantitativo y matemático. Porque, pequeño contraste, los maestros siempre nos enseñaron que en realidad no es propio de las computadoras, sino propio del sabio ordenar. ¿No le habremos dado entonces a las computadoras el poder prudencial o la sabiduría que en realidad debería ser parte del hombre y del hombre virtuoso? Las nuevas tecnologías todo buscan medirlo, resolverlo. La inteligencia artificial es una gigantesca y pulida procesadora de información, es decir, no hay nada que quede afuera del cálculo. Por eso este coreano que suelo citar y que ahora, como sé el nombre, lo digo en todos lados, Byung-Chul Han, me llevó 3 años. Quiero aprovechar ahora a hacerlo conocer. Dice que el imperativo de la segunda ilustración, él habla de una segunda ilustración, dice, es convertir todo en datos e información. El dataísmo, que pretende superar toda ideología, es en sí mismo, dice él, no es tomista, no viene acá a las jornadas, pero dice, conduce al totalitarismo digital. Y él dice, el dataísmo, es decir, el convertir la realidad en un recuento de datos, es en sí mismo una ideología y conduce al totalitarismo digital. Por eso nuestra vida política ha quedado presa del reino de la cantidad y de los valores que da la mayoría. Ahora, insisto, esta no es una primicia de las nuevas tecnologías, tiene un fundamento anterior. El plan comercial o ideológico que lo vincula viene de antes y es más grave. Por eso, cito por segunda vez y del mismo año al padre Julio Membiel, en este año también en particular en que tenemos que especialmente homenajearlo, la destrucción del hombre cristiano se realiza a través de un proceso secular y tiene como objetivo final la erección de una civilización que ha de tener 2 condiciones. Año 66, padre Julio Membiel. ¿Cuáles son las 2 condiciones de la destrucción de la civilización cristiana? Que la vida pública ha de ser la de una sociedad máquina, y él dice, debe ser una tecnocracia. ¿Cómo hizo para imaginarse esto hace casi 60 años? Y dice, y la segunda, que todo en esa sociedad máquina
ha de convertirse en vida pública. Es decir, todo lo que nosotros hagamos debe ser pasible de ser procesado por alguna gran procesadora que ya no sea, como dice este mismo coreano, el FBI ya no tiene más razón de ser en el mundo, porque los datos son procesados mucho más rápido y de mejor manera y de forma más completa por estos grandes aparatos que procesan más información de la que se tenía hace unos años. Bueno, intento ir terminando. Fíjense, ¿cuál es el marco entonces general de las nuevas tecnologías? Es del que tanto nos advirtieron nuestros maestros, que es el de la revolución cultural. ¿Cuál es la clave de comprensión de las nuevas tecnologías? No son los avances tecnológicos, es lo que nos advirtieron hace 40, 50 y 60 años. Y en esto de la revolución cultural, incluso hay inicialmente un dato que es por demás sugerente y que nos habían advertido. Un primer dato. Fíjense, en la década del 90, nosotros veíamos cómo caminaban algunos por la calle con auriculares y era preocupante de alguna manera el aislamiento que tenían de la realidad, porque era raro, casi era una falta de cortesía ir caminando con auriculares sin escuchar ni estar a disposición de lo que pueda suceder en la calle. A finales de la década del 90 aparecieron en Argentina las mascotas virtuales. Doy simplemente 2 o 3 ejemplos. A la mayoría de nosotros nos horrorizaba simplemente por el hecho de lo antinatural que era una mascota que no coma, casi si se me escapa otra, una mascota que no coma y que no haga cualquier otro tipo de... que al menos, por lo sano que eso tenía, que realice las actividades vitales de cualquier mascota. Era antinatural una mascota y aparecieron las mascotas virtuales. En algunas series de no hace 100 años, hace 10, 15 o 20 años máximo, se ve como un mundo de androides, todos con los celulares en la calle o en la mesa. Series de hace no más de 15 años. Un mundo raro, incluso que se lo vinculaba a un mundo distinto, inhumano. Y lo que tenía de inhumano era que no se veía en la calle prácticamente a nadie que no esté mientras caminaba mirando el celular o en la mesa. ¿A qué apunto con esto? No a los ejemplos en sí, sino a esta palabra peligrosa que, si se combina con el mal, más que peligrosa pasa a ser siniestra. La naturalidad o el acostumbramiento. Hoy nada de esto que nombré nos llama la atención, no nos sorprende. Primer escalón y primer gran logro de la revolución. Los cambios no nos sorprenden. Segundo escalón, lo damos por bueno. Vivimos con naturalidad. Segundo, lo damos como algo necesario. Recuerden lo que decíamos al principio. Bueno, será alguna bondad tecnológica. Lo damos por bueno. Pero hay un tercer escalón que educativamente debemos conocer. Fíjense que en una conferencia aparentemente creo que es inédita, del año 63, Jordán Bruno Ollenta hablaba de la crisis institucional argentina. Y ahí él dice textualmente, el hombre es lo que son las instituciones. Y en esa charla se dedica a mostrar nuestra crisis a la luz de aquellas instituciones que ya en el año 63 él veía como perjudiciales para el hombre. Habla de la Constitución Nacional, del liberalismo como institución, de la democracia como institución, del positivismo como institución y la educación sexual como institución. Y podríamos agregar en el contexto de la charla perfectamente la tecnocracia como institución. Y Ollenta decía en el año 63 que por esta vía institucional, decía él, nosotros vamos a desaparecer inexorablemente. Claro, y con esto solo, yo al menos me quedaría contento y agradecido, que es tener siempre presentes y vivos a nuestros maestros. Lo dice Ollenta y no lo escuchamos, ¿no?
no nos interesa, no nos parece que tenga vigencia. Pero lo dice Harari, que no leyó a Allenta y que no es conocido por sus buenas costumbres, y el mundo entero, literalmente el mundo entero, se ha puesto en alerta. La inteligencia artificial, dice Harari, ahora podría devorar rápidamente toda la cultura humana. Claro, nuestros maestros nos advierten de aquellas cosas que nos están llevando a nuestra propia destrucción y nosotros seguimos bostezando, ¿no? Viene un judío yanqui, pagano, por decirlo menos, y avisa que la tecnocracia va a hacer desaparecer a la cultura y literalmente, el mundo entero está hablando de esta voz de alerta que el maestro Harari ha dado sobre nuestra cultura. Escuchemos, los humanos a menudo no tienen acceso directo a la realidad. Estamos envueltos por la cultura, experimentando la realidad a través de un prisma cultural. Nuestras opiniones políticas están formadas por los informes de los periodistas. ¿Cómo será experimentar la realidad a través de un prisma producido por una inteligencia no humana? Eso se lo pregunta Harari. Y nosotros deberíamos poder responderle, sería lo mismo que un prisma producido por una inteligencia ideologizada, porque el problema es el de siempre. Entonces la respuesta a la pregunta que se hace Harari ya está dada por nuestros maestros. ¿Qué significaría para los humanos vivir en un mundo donde un gran porcentaje de historias, imágenes, leyes políticas, herramientas están moldeadas por una inteligencia no humana, que sabe cómo explotar con eficiencia sobrehumana las debilidades, sesgos, adicciones de los humanos, sabiendo cómo establecer relaciones íntimas con personas? Fíjense, se lo pregunta Harari, no el padre Sanahuja. Ahora, esto mismo, ¿no es lo que nos venían advirtiendo hace 20, 30 años? Y que sea por una supuesta paranoia o sea por desinterés, nosotros no dimensionamos. Bueno, hoy estamos viviendo y padeciendo, cruzado, cuajado, como dice Federico Mira-Sever, con esta noción, él dice, el ambiente, esto está mal. ¿Y qué ha hecho? Él habla más bien de la pandemia en eso, pero se aplica perfectamente a las nuevas tecnologías. No han inventado nada. Lo que han hecho es servir de cuajo a una estructura que humanamente y cristianamente está carcomida, está disuelta. Y lo que hace es disparar en el hombre, promover, infectar esas heridas. Por eso, el tema es entender el combate de siempre a la luz de su última razón, ¿no? Y no entender el combate a la luz de las novedades tecnológicas, sino las novedades tecnológicas a la luz del combate de siempre. ¿Cuál es la novedad de que las tecnologías ponen en jaque al hombre y abren profundos dilemas morales? Como insisto, se está diciendo ahora en cada rincón del planeta. Ya hemos dicho nosotros, porque lo han enseñado nuestros maestros, la revolución nos acostumbra, nos domestica, nos hace llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno, y nos hace, en tercer y último lugar, y este es el gran logro de la revolución, ser buscadores activos de eso malo, que confundimos por bueno. ¿Por qué? Porque nos revolucionan internamente. Este es el gran hallazgo de la revolución cultural, no de la tecnológica. Es subvertirnos interiormente, carcomer nuestra inteligencia, deformar nuestra afectividad, vaciar la voluntad, de tal manera que ya, como se dio cuenta, ya los primeros revolucionarios, digamos, de esta era, de que no es conveniente seguir haciendo mártires para la Iglesia, sino que nos entreguemos solos. Esta es la trampa y la profundidad de la revolución cultural. El dilema de fondo es siempre el mismo. Es el seréis como dioses de las ideologías, dicho por los mismos mentores. Uno de los libros más importantes de Harari es Homo Deus. Las ideologías y las nuevas tecnologías auguran y celebran eso. Lo que para un cristiano es la declaración de guerra a Dios y el anticipo del infierno, el mundo lo promueve y lo festeja. Esa es la diferencia de fondo.
La diferencia de fondo es que nosotros no podemos pensar ni valorar como lo hace el mundo. El enemigo no está afuera. El enemigo podemos ser nosotros mismos. Esta es la posibilidad más dramática del caballo de Troya, ¿no? El enemigo puede estar en nuestra propia alma, si pensamos, sentimos y valoramos como el mundo quiere, convencidos. Pero bueno, podemos decir, en esto cito finalmente a San Newman sobre esta posibilidad de el caballo de Troya en nuestra alma. Decía Newman hace más de 150 años, esto es lo que tengo que decir acerca de la última persecución y sus signos. Y sin lugar a dudas es provechoso pensar acerca de ello, aunque estemos bastante equivocados en los detalles. Tal vez después de todo no se trate de una persecución sangrienta, sino de un tipo que involucre más bien astucia y sutileza, fundada no en milagros, sino en maravillas naturales y poderes desarrollados por el ingenio humano, o sea, realizaciones humanas, pero en manos del demonio. Nosotros lo que tenemos que hacer, que el mundo se mueva, gima, cambie, nosotros tenemos que mantenernos firmes, perseverantes, con la cabeza erguida, porque Cristo nos ha asegurado el triunfo y le queremos a nuestro Señor más que a nosotros mismos. Muchas gracias. Bueno, voy a recortar antidemocráticamente las preguntas a mi gusto y conveniencia, en algunos casos porque no las sé responder, me pondré a estudiar, y en otras, bueno, veremos el tiempo. Si puedo repetir el autor, hay un libro, el de Roberto Brie, es un libro, creo que del año 97, muy breve, y él en realidad se dedica, dice que en realidad habla del universitario. Y él veía justamente, es sobre la incapacidad de pensamiento crítico del hombre moderno. Lisa y llanamente dice, el hombre moderno no sabe pensar. Y entonces ahí detalla 6 hábitos y realmente vale la pena porque se lee en un rato, pero es para leerlo permanentemente. Y ahí él habla no tenemos el hábito de la definición, de la síntesis, de la relación, de la sistematización. Me estoy olvidando alguno, pero de la división, análisis y síntesis. En realidad apunta al hombre universitario, pero cuando él habla de la incapacidad de pensamiento crítico, tiene un auge creciente. Y es un libro que realmente vale la pena leer y conocer, sea cual sea la situación en la que uno esté. Roberto Brie. B larga R-I-E. Como el queso. Ahí se van a acordar. ¿La mentalidad informática se hace o se nace con mentalidad informática? Bueno, yo creo que están los dos. Insisto, lo quiero responder todos las que pueda muy brevemente, pero ustedes habrán escuchado esta expresión de nativo digital. Es cierto, sin duda que la cabeza y el corazón de alguien que nació ya en el mundo de las computadoras es distinto a los que conocimos la Olivetti o la máquina de escribir o la tecnología más rústica. De manera que en eso es probable que la dificultad para pensar un hombre más normal sea mayor para el que ha nacido en las últimas décadas. De todos modos, nos empapa permanentemente a todos nosotros, con lo cual esto también es otra trampa de la revolución en la cual hay que intentar no caer, que es nadie de nosotros está exento ni de pensar mal, ni de valorar mal, ni de sentir mal. Porque la revolución cultural es un ambiente. Ese es el gran descubrimiento que hicieron los revolucionarios. O sea, ¿por qué hay tanta obsesión con los gobiernos revolucionarios que tenemos en meterse en las escuelas, en los medios, en el lenguaje? ¿Por qué no van a molestar a los partidos políticos, a los comités? Ahí no hacen nada. ¿Pero por qué no hacen? Porque no tiene ninguna vinculación con la política. La política en el verdadero sentido. Entonces,
la cultura y la contracultura se va transmitiendo en los verdaderos promotores, que son los cuerpos intermedios, o sea, la familia y aquellos lugares que son de nucleamiento natural de la sociedad. Entonces resulta que para sojuzgarnos recurren a la antinaturaleza de los partidos políticos. Ahora, para los grandes cambios sociales y culturales nos molestan a las familias, a las escuelas, a los clubes y a los nucleamientos naturales. Por eso hay que en realidad ver qué es lo que hacen, no lo que dicen, para darse cuenta cuál es el fondo doctrinario. Entonces, en ese sentido, estamos todos con el riesgo de ser, digamos, más digitales o tecnolátricos de lo que creemos. Discúlpenlo, ya les digo a los que no lea, pero ¿cómo combinaríamos nuestra vida cristiana con las nuevas tecnologías en la práctica? Ya les digo, en esto no es imposible dar una respuesta, una fórmula. Es decir, lo primero es, de alguna manera, como dice en este tema Federico Miura, al menos no chuparse el dedo, es decir, no ser ingenuos. El no ser ingenuo ya es un antídoto a algún tipo de entrega sin lucha justamente a la revolución. De ahí en más, es muy difícil o inconveniente dar fórmulas de alguna manera, porque varían las circunstancias, varía el criterio de alguna manera prudencial o el momento. Ahora, con no ser ingenuos, o justamente de lo que decíamos al principio, planteando bien el problema, la respuesta de alguna manera es más fácil. Cuando uno no sabe a dónde va, tampoco sabe cuál es el camino, si el camino lo está llevando bien o mal. Entonces, mientras más precisemos qué es lo que nos preocupa de lo que nos preocupa, bueno, las respuestas prudenciales se quedan un poquito más iluminadas. Un pensamiento virtual, por eso esto también lo voy a leer un poco a medias, pero lleva a creer que hay virtudes digitales, virtuales, o ayuda a alguien, que ayudar a alguien es, por ejemplo, hacer un clic o poner me gusta. La pregunta sigue, pero bueno, es lo que, ya les digo, son temas de alguna forma más complejos, requieren, si se quiere, desmenuzarlo un poco más, pero sin duda que la virtualidad en la primera acepción nos fuerza a vivir, a conocer y a obrar de forma virtual. Y si la analogía o la comparación legítima es que lo virtual en algún sentido es lo ilusorio o lo que es pero no es, bueno, sí, tendremos que plantearnos la práctica de las virtudes. Si en realidad no hemos descendido un escalón sin darnos cuenta y somos de alguna manera cruzados virtuales, en el sentido de o que estamos pero no estamos, o que creemos que nuestra práctica de las virtudes, la base constitutiva no es la fe o la fortaleza, sino el tener conexión o datos. O sea, esta comparación, que parece un chiste, hace unos años, y no tan pocos, cuando el WhatsApp se usaba se empezó a hacer algo más común, creo que fue Inglaterra, servía para rápidamente convocar para alguna protesta social en minutos, que antes no se podía, entonces se mandaba, y en minutos había 10.000 personas en un lugar, y realmente era, de alguna manera, una expresión, bueno, estamos vinculados a la búsqueda del mejor ser de nuestra patria, y acá estábamos, o sea, como un movimiento, que uno podría decir, ¿y estaba apoyado o no estaba apoyado en lo tecnológico más que en el amor a la patria? ¿Y saben cómo lo neutralizó el gobierno en esos días, por lo menos, que se les estaba yendo de las manos el que los patriotas se junten en las esquinas? Fácil, le cortaron los datos y ahí se acabó el patriotismo. O sea, se dejaron de convocar porque se quedaron sin WhatsApp. Entonces, no vaya a ser que nuestra vida religiosa, nuestro patriotismo esté más atado de lo que debería a una cierta cuestión tecnológica. Y ahí sí cabe esto de la pregunta, que nosotros creamos que tenemos algún tipo de afán apostólico, que es más bien pericia tecnológica más que afán apostólico. Habría que verlo, o por lo menos tener ese recaudo. ¿Qué hacemos los padres de adolescentes? No le voy a responder porque el que la responda me avisa a mí y me da una mano, así me ubico un poco y veo para dónde, qué hago apenas llegue a Paraná, a Oro Verde, a mi casa.
Bueno, esto lamentablemente lo del metaverso lo he visto muy por arriba, lo desconozco y no quiero hablar si no tengo idea. ¿En qué condición de enfrentar situaciones que se le imponen desde lo real queda un hombre acostumbrado a vivir en lo virtual y qué trastorno psicológico está propenso a desarrollar? Real virtual es lo que acabo de decir. Cuidado con que lo virtual no nos debilite. En ese sentido, pero no hay duda, insisto, no hace falta ser católico y haber leído a Allenta para estar convencido de que en la tarea educativa, como podamos, hay que intentar, lo que decía Petit de Murat, que los hijos estén en contacto con, o sea, que en el sol, que se embarren, que pasen un poco de hambre, que corran, que se tropiecen, se levanten. O sea, si todo lo que acabo de decir es como si, o sea, si a la mascota que lo debe comer, que la comida es virtual, si yo soy un gran arriesgado, pero pues estoy en el jueguito y escalé, pero virtualmente, si la valentía fue porque mandé una cosa virtual donde nunca voy a poner la cara, entonces me aseguro que no ligue ningún derechazo. Y si todo es virtual, los riesgos y los bienes, lo que se consigue y lo que no, bueno, posiblemente hay una debilitación entitativa de la realidad. En la segunda parte de esta pregunta, ya se sabe, e insisto, no es invento mío, esto son cuestiones clínicas hay patologías que durante 10 años, por ejemplo, la fobia social, pero virtualmente ayuda a promover. No, lo que hizo fue postergar, atemperar los síntomas y generar problemas para más adelante. La persona que tenía problemas para comunicarse no era que se curó porque entonces los grupos los hacía virtualmente o por chat. Se mutaron los síntomas, se postergaron y la cuestión de fondo nunca se solucionó. Insisto, dicho por psiquiatras, por neurólogos, por psicólogos que se dedican a esto, donde comparan las poblaciones, hacen correlaciones, miran las medidas terapéuticas que se tomaron y dicen, no, la verdad que nos pasamos sugiriendo 10 años, que es un buen inicio terapéutico, y los fóbicos sociales siguen igual o peor. O sea que en eso no. Y lo mismo, ¿qué bibliografía recomienda a quien desconociendo el tema quiera adentrarse en estas cuestiones? Yo dividiría justamente en dos la sugerencia bibliográfica. Hay autores que no son, como decimos, del palo, pero tienen un realismo y una honestidad brutal. Por ejemplo, Nicholas Carr, que tiene un libro, el primero que sacó de esto se llama Las nuevas tecnologías son realmente una ventaja competitiva, donde él demuestra que no. Y él vive de las tecnologías, él demuestra que no. Pero después tiene dos libros, uno se llama Superficiales y el otro Atrapados, que son dos libros extraordinarios. Y es un empresario norteamericano, no tiene ninguna preocupación posiblemente de alguna manera de evangelización en principio, pero es honesto. Entonces, acá, bueno, este periodista que no lean otras cosas de él, pero Conectados al vacío de Sinai, es un posmoderno con todo lo que eso implica, pero ese libro, es una descripción si se está en condiciones críticas de leerlo, es un libro realista, muy interesante. Ahora, este coreano, Byung-Chul Han, por si alguien quiere saber de nuevo el nombre, encima ya me olvidé si era Byung o Byul, Byung-Chul Han. Tiene libros hiperconectados, En el enjambre, Psicopolítica. Tiene como 7 libros, 6 vinculados a las nuevas tecnologías. Es un libro impresionante. Hay momentos donde yo sacaba ideas y cuando me olvidaba de anotar dónde lo saqué, y cuando iba a pasarlo, pensaba que eran del padre Sáenz en El hombre moderno. ¿Y por qué? Porque la verdad siempre está ahí para el que está dispuesto a verla. Lo que ve este coreano, entre otras cosas, es lo mismo que nos advirtieron el padre Sáenz en el libro El hombre moderno, el padre Membiel en La iglesia y el mundo moderno, y tantos maestros que nos advirtieron de esto. Por eso hay textos, hay lectura para hacer de esto, por un lado, actuales, y por otro, no tenemos que cansarnos, y no por capricho, sino porque es la realidad la que lo constata,
nuestros maestros, los cercanos, los que nos anteceden en esta patria doliente y que tanto tenemos para hacer y para restaurar y para no descansar, esos mismos maestros son los que nos advirtieron esto. Lo otro, de alguna manera, es circunstancial, no, pero Yenta no conoció el chat GPT. No, pero vio las raíces. Y es como cualquiera que lea al padre Castellani. Es decir, parece que escribió para el diario de hoy a la mañana. ¿Y por qué? Porque quien ve más profunda y patentemente la causa, tiene la gracia de mirar con más facilidad los efectos. Entonces miraron con tanta crudeza, tanta profundidad, tanta sabiduría y una gracia especial la causa, que entonces los efectos se adelantaron 50, 60 años, ¿no? Pero insisto, no es bueno para nosotros de que leemos lo mismo dicho por un extranjero heterodoxo y que no tiene ni siquiera el mismo norte, y en ese caso nos asusta y le prestamos atención. Y nuestros maestros quedan guardados como una pieza de museo, donde cada tanto, al menos para evocar su nombre. Y en realidad lo que tenemos que tomar de ellos es el magisterio. Y este libro de Hombre Máquina no lo leí, de manera que tampoco puedo opinar. Discúlpenme que la mitad de las preguntas no las respondí, pero ya demasiado me pongo a hablar de temas que tengo que estudiar mucho más, menos voy a ser tan cara dura de ponerme a hablar de lo que no conozco. Y estas dos. Bueno, esto es lo mismo que decía de la imposibilidad de fórmulas. Ya que la tecnología es necesaria, casi inevitable, ¿cómo podemos protegernos y proteger a nuestros hijos? Insisto, lo primero son criterios, formar criterios, no tecnológicos, sino prudenciales. Yo cuando me empezó a interesar el tema compraba libros de supuesta psicología católica y las sugerencias eran, la mejor forma es esta plataforma, este programa. No, el problema tecnológico no se soluciona con más tecnología. O sea, hay un escalón más abajo, si no, no. Por eso, ¿qué hacemos? Fíjense qué curioso, ¿qué hacemos? Lo de siempre, educar en las virtudes y en la vida de gracia. Paradójicamente, la pornografía que tanto daño ha hecho con los medios digitales. ¿Pero qué es lo que está de base? ¿Generar en los celulares una plataforma para que no accedan? No, hablarle de la castidad y de la templanza, y de la justicia divina y de la gracia para superar los vicios. Y lo otro, si no es una plataforma, va a ser una revista, y si no es una revista, va a ser un mal amigo. Entonces, lo que hay que hacer es volver a las virtudes y a la vida de la gracia, y también virtudes morales, sobrenaturales morales, y también virtudes intelectuales. Por ejemplo, la prudencia, la sabiduría. ¿Cómo podemos ir contrarrestando esto? Bueno, por suerte es lo que más o menos es lo que acabo de decir. Vida interior, cercanía de Dios. Sí, y en materia educativa, por eso lo que se puede hacer para contrarrestar. También insisto en lo que dijimos al principio, las ideologías son las primeras interesadas en que nosotros miremos para otro lado al problema. Entonces, creo que Antonio decía algo de esto en otro tema ayer, pero a veces nosotros nos hacemos preguntas, pero que no encontramos la respuesta porque estamos mirando para otro lado. Entonces estamos queriendo mirar una realidad que la tenemos a nuestra espalda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para contrarrestar? No, lo que tenemos que hacer es lo que siempre hubo que hacer. A lo sumo tenemos que preguntarnos si no dejamos de hacerlo y si no cambiamos nuestra cabeza y nuestro corazón sin darnos cuenta antes de que lleguen los celulares. Porque hay una lucha anterior a los celulares, que es la lucha de la verdad contra las ideologías, en las cuales esto de las nuevas tecnologías queda inmerso. La lucha es la de siempre. Si cada novedad tecnológica nos genera un dilema mental y nos obliga, nos desorienta, es porque estamos apoyando sobre pies de barro que son extremadamente frágiles. El dilema es el de siempre, la verdad o las ideologías. Seréis como, no serviré o hagas en mí tu voluntad. Ese es el dilema de siempre y lo sigue siendo hoy. Bueno, muchas gracias.